Capítulo 4 de Tres Ruedas RD. Kelvin Samiñón. Hermano, un gusto para mí. ¿Cómo estás, Kelvin? Bien, bien, mejor. Qué Aquí bueno, contigo después de tanto tiempo sin juntarnos. Nos Para mí es juntamos un aquí. placer que este encuentro sea, después de tanto tiempo, sea una entrevista para ti. Ya tú sabes. Empezando de una vez, Kelvin. Sí. Cuéntame de dónde viene Kelvin Samiñón. Eh, Fíjate, nací en la ciudad de La Vega, de una familia humilde, trabajadora. ¿Dónde estudiaste allá? Yo estudié mis grados en las escuelas, yo estudié en el Liceo Don Pepe Álvarez. En ¿Cómo fue tu verdad. infancia allá? ¿Fue como la de un niño normal o creciste Realmente con...? se puede decir que normal, pero yo era muy travieso. O sea, yo básicamente andaba con gente mayores que yo. ¿Entiendes? Que los patines, que el BMX, pasola. Yo te voy a dar primicia de cosas que eso de gente de aquí que no lo saben. Yo tenía un apodo allá que me decían el microbio, porque yo era el más pequeño dentro de los mayores. ¿Oh, O sí? sea, imagínate, te estoy hablando a ti, muchacho de 16 años y yo con 3 o 4. O sea, De ahí viene ese apodo. de ahí viene el apodo del microbio. Todavía hay gente que me dice así, o el niño de los patines. Ya después de yo ser una persona mayor, a veces me siento frente de casa y hay personas que se paran y me dicen, ¿tú recuerdas cuando tú te ponías de travieso en los patines ahí en el parque? Y como te digo, sí, fue una infancia como todo niño, pero básicamente al yo estar rodeado con mis tíos y con los amigos de mis tíos, que son mis amigos hoy en día, yo tuve muy pocos amigos de contemporáneos míos en mi barrio, eran todos mayores que yo. ¿Cómo llegó, Kelvin, tu primera bicicleta? ¿Cómo llegó? La bicicleta mía me la regalaron de Reyes, ¿Qué edad tenías? 3 años. Pero como yo inventaba mucho, la bicicleta no duraba un año. Yo me ponía de loco a estar quitándole piezas y remodelando cosas y cuando había que armar la bicicleta para atrás, ya la bicicleta no servía. Había que buscar otra bicicleta el año Sobraban próximo. Sobraban piezas. piezas, yo la botaba, cogía el aro y le quitaba la goma, pasé un aro de basquetbol, imagínate. O sea, inventaba mucho. Yo era una persona muy inventadora. Se me fueron como 2 o 3 uñas de los dedos con la bicicleta y haciendo muchísima travesura. Desde ese tiempo, Kelvin, de tu adolescencia, ¿tú pensaste que ibas a ser ciclista algún día? ¿O te gustaba la bicicleta mucho? Lo que me gustaba era la bicicleta, pero no como ciclista. Más BMX, ese tipo de cosas. Ya a través de que fui conociendo, pues lo que pasaba era que por mi casa pasaba el circuito de La Vega, el Real Circuito de La Vega, frente a mi casa. Después fue cambiado a la calle Padre Villini, porque esa era la ruta de los Conchos, la calle Sánchez, donde yo nací. Entonces, como yo veía a los ciclistas de afuera, uno echándole agua, que sacando... ¿Te recuerdas de algunos ciclistas de ese tiempo? Sí, Plinio Gómez, pero yo era un niño. Plinio Gómez, el Mellizo, Osvaldo López, eran Héctor Fernández, pero como te digo, yo era un muchacho. Pero no fueron mi inspiración a yo ser ciclista. Ok. O sea, porque todavía yo no tenía en mi cabeza que yo quería ser ciclista. Lo mío era la travesura, volar tumba, BMX, tocar el timbre, salir corriendo. Lo que pasa es que uno como joven lo que piensa es en la travesura. Hoy en día está la generación Z, Ay, que es la tecnología. Es una crianza totalmente diferente, tú sabes. Nunca pensé que yo iba a ser ciclista. entonces tú no, en ningún momento allá, durante tu infancia, no llegaste a competir ni en BMX ni nada de eso. BMX sí, BMX sí, y mucha carrera de la goma con el guayo en el Sí, bicicross, sí. pero no ciclismo. Yo me formé como ciclista aquí en los Estados Unidos. ¿A Que qué eso edad- es un tema también. ¿Cómo te formaste? No, ¿por qué no fui ciclista? Aparte de lo que yo te estoy contando. Eso es otro tema de otra primicia que yo te voy a dar.
Y ojalá eso no traiga controversia En tu infancia, en tu juventud. en mi juventud. Cuando estaba la camada de Ramón Moronta, Ramón Ubaldo García, Joselito Coronado, Osvaldo, que le dicen Diente, que vive en Sí, Pensilvania, Eduardo Capellán. Osvaldo Capellán, ¿quién más de La Vega en ese momento? La Galacha, José Rafael Gómez. Esa gente tú no lo conoces. ¿Qué pasa? Yo voy subiendo, a eso a los 14 años, yo voy subiendo el puerto en una bicicleta prestada. Te dije que venía de mountain bike. Una persona llamada Sandy, que en paz descanse, murió. El licenciado Fabricio Gonel me ve subiendo el puerto y se me para paralelo en un carro y me pregunta que con quién yo ando. Yo andaba solo, que dónde yo vivía. El punto es que él va y me visita a mi casa y va a hablar con mi mamá y con los tíos míos, porque mi papá, yo pedí a mi papá temprano y habla con mi mamá, pero mi mamá era roca izquierda. Cuando le dicen el precio de la bicicleta, imagínate, una avalanche. Mi mamá tiró el grito. El punto fue que me llevan donde el profesor Luis López, esa persona, Fabricio, y Fabricio le comenta a Luis López el potencial que yo tengo. ¿Tú sabes lo que dijo Luis López? Que yo nunca iba a ser ciclista, que yo lo que era un aficionado de ciclismo, para aplaudir en la carrera. Por esa persona yo no fui ciclista. Ah, ¿le mató la inspiración a tu mamá? No a mi mamá, a mí, porque no fue a mi mamá que se lo dijo, me lo dijo a mí. Y la respuesta que yo le di a Luis López fue que por qué si a su hijo se le dio la oportunidad, porque él me negaba esa oportunidad. Lo que pasaba era que existía el Club Cibé en La Vega, y Cibé tenía varias bicicletas. Y Fabricio lo que le decía es, pero podemos prestarle una bicicleta, Claro. Yo lo vi haciendo tal cosa por ahí. Fabricio, así como habla Luis, Fabricio, ese muchacho lo que es un espectador, y lo dejó hablando solo. Para que tú veas. Pero pasó el tiempo y yo viajé, te estoy hablando ya transportándonos quizá 15 años más adelante. Yo viajé con 2 bicicletas de $16,000 cada una. Y yo fui a su casa y lo visité. Yo lo que quería era que viera mi bicicleta, que yo no tuve que pedir para yo andar en una bicicleta. Y me preguntó, oh, yo supe que tú eras ciclista. Y le dije, ¿te acuerdas cuando me lo negaste? Ya. Pero eso son cosas de que yo entiendo que a la juventud tú no le puedes negar un sueño. No. O sea, y más si es para sacarlo de la calle. entiendo que si se me hubiera dado un chancecito, no tengo rencor ni mucho menos, porque el tiempo de Dios es perfecto. Dios sabe cómo hace su cosa, tú sabes, y así fue que la vida lo quiso. Claro. ¿Tú entiendes? Y no se dio en la juventud porque no se dio. Bueno. No porque no había posibilidades de que yo no lo fuera. Lo que pasaba era que mi mamá y mi familia estaban en otra cosa. Para ellos no era prioridad que me compraran una bicicleta para yo ser ciclista. En ese precio. En ese momento y más ese precio. No $6,000, no, $600 costaba una Avalanche y una Sascar costaba $1,500. Después que yo vine aquí a los Estados Unidos, yo iba y miraba la bicicleta a los 15 años, ahí en Broadway, las 2 bicicletas, iba y la miraba. Yo hacía que los tíos míos fueran allá y la miráramos. Y yo pasaba horas mirando la bicicleta ahí que yo quería. Nunca la pude tener porque me incliné después a la ruta. Pero lo que entiendo es que a toda la juventud tú no le puedes negar hacer lo que quieren, ¿tú me entiendes? Y entiendo que si se me hubiera dado ese chance, yo quizá hubiera sido selección, hubiera representado claro. el país. ¿Tú me entiendes? Porque yo empecé el ciclismo, tú y yo nos conocemos desde hace muchos años. Empecé el ciclismo un poquito tarde, pero no me arrepiento de eso. Y con la disciplina que tú tienes, me imagino que sí que hubiese llegado. Lo que pasa es que yo soy de la gente que yo o hago la cosa bien o no la hago. Es una disciplina que viene ya familiarmente. Yo tengo una vocación militar. En mi casa había militares y ese tipo de cosas. Eso viene de ahí. Y vengo de por ahí, tú sabes. Hay gente que dice que yo soy difícil y no es que yo soy difícil. Lo que pasa es que me gusta lo correcto. O sea, son 2 cosas diferentes. Yo soy de la gente que le digo a la persona lo que entiendo y lo que visualizo en ese momento, como también puede estar equivocado. ¿Tú me entiendes? Lo que Entonces, pasa es que en el mundo que vivimos, Kelvin, cuando una persona es diferente a los demás, quieren decir eso.
¿Quieres que te diga algo? Yo tengo una condición que en la condición, yo creo que HDD que se llama, y las personas así como yo tenemos un discernimiento que nos sentimos incomprendidos y que no nos entienden. ¿Tú sabes quién es Michael Phelps? Sí, sí, yo soy. A Michael Phelps lo discriminaron y le dijeron, su profesora le dijo dentro de su historia, que él lo dijo, que él no iba a hacer nada en la vida. Michael Phelps hoy en día es el atleta más galardonado en las Olimpiadas, con 14 de oro. Sí. O sea, tú no puedes enjuiciar a una persona sin tú saber. ¿A qué edad tú llegaste a los Estados Unidos, Kelvin? Yo llegué aquí a los 15 años. Llegué aquí a los 15 años. Como te digo, nada de ciclismo. Para la época yo andaba... ¿Se te fue fácil empezar una nueva vida esa de aquí? No. No, yo vivía más allá que aquí. Yo vivía más allá que aquí. Incluso tuvieron una vez a quitarme la residencia porque me pasé 5 años en República Dominicana. Yo te dije que vengo de vocación militar. Se me metió en la cabeza que yo quería ingresar a la Escuela Naval de la Marina de Guerra. Ahí duró un tiempo en ese trámite y estaba dispuesto hasta perder la residencia con yo ser marino. Mi tío, que es mi patrón a seguir, mi mentor, el capitán Pablo de la Mota, también falleció. Entonces, como él era piloto, yo tenía que ser marino para irnos para la guerra los dos. Entonces, quiere decir que no fue fácil venir para acá. No, yo estaba negado a tener que vivir aquí en Estados Unidos. Te digo, yo viví 5 años. La primera vez que vine aquí duré 3 meses y me fui, duré 5 años con residencia. Y de allá para acá yo no sé ni cómo me dejaron entrar. Porque ya estaba la ley que tú no podías pasar más de 6 meses. O siempre ha estado esa ley sí. que tú no puedes pasar más de 6 meses en República Dominicana si tú no eres ciudadano. Ahora son 3. Ya después entonces que empecé a trabajar allá, yo era mensajero en una compañía de unos familiares. Me decidí por la situación económica porque vivía solo ya. Después cuando me fui a cumplir ese tiempo allá, mi mamá ya estaba aquí. Yo tengo allá la casa de nosotros allá, que es mi casa ahora, es una casa sumamente grande. Tiene 6 habitaciones y yo era un muchacho con 16 años, imagínate, viviendo en ese casón. Pero no había desorden por la disciplina que yo tengo. La gente lo que se quedaba era mirándome porque yo seguía haciendo lo mismo que yo hacía cuando mi mamá estaba ahí. De la misma forma que mi mamá me limpiaba la casa, yo cargaba mi cubo de agua. Y ¿Llevaba tu rutina? Y seguía mi rutina y la gente se quedaba mirándome como lo mismo que te digo, que yo era un joven que podía estar haciendo lo que era por ahí. Por eso es que te digo que yo era un poquito diferente a lo que eran los muchachos de la edad mía. Yo vivía siempre ocupado en mi casa ahí. Hasta después que me decidí, le dije a mi mamá, porque lo que pasó ahí en la escuela naval fue que tú tenías que tener un padrino cuando yo quería ingresar. Ya para esa época, como siempre, se necesitaba un padrino. Yo no lo tenía, ese padrino, fui rechazado. Y decidí venir para acá, para los Estados Unidos. Ahí ya sí me quedé. Trabajé en factoría, supermercado, después construcción. Y como te digo, después me metí en familia y eso. Pero yo me hice ciclista aquí, fue en Estados Unidos. Ok. Después de brincar muchísimo. ¿Cómo te nace montar bicicleta aquí en los Estados Unidos? Lo de montar bicicleta aquí llega porque allá en República Dominicana yo seguía mucho la trayectoria de mi ciclista favorito, que era el licenciado Juan Carlos La Sala, para la época. Juan Carlos es como mi papá, él dice que yo soy hijo de él. Tú sabes, tenemos, aparte de ciclismo, tenemos muchas cosas de la vida, de la vida, de vivencia y ese tipo de cosas, ¿tú entiendes? Resulta y viene al caso que yo caigo en depresión aquí en los Estados Unidos porque la depresión del parto de mi esposa en ese momento me dio a mí. La depresión no, los antojos. Imagínate, en ese momento yo me puse de 240 libras. Wow. Con este tamaño que yo tengo. Imagínate cómo yo
Yo recuerdo que ella con el panzón, yo le decía, oye, mira, por favor, que no se te olvide los chocolates Hershey blancos tenían que ser. Y yo me sentaba a ver televisión y me comía como 5 o 6 en una sentada. Eso era diario. Eso era diario. Llegó un momento que yo no me podía ni agachar a amarrarme los tenis de esa depresión y trancado en una habitación de esos antojos y esa cosa. Y entonces, después que ella da a luz y ese tipo de cosas, llega Juan Carlos aquí a los Estados Unidos. Me llama, lo voy a visitar en la tienda de Dykeman y me pregunta que qué yo voy a hacer después de esa visita. Y yo le dije, tengo un appointment con un nutricionista porque tengo que rebajar. Juan Carlos me mira y me dice, ¿qué nutricionista, mi loco? Póngase a montar bicicleta. Y Juan Carlos y yo nos miramos, nos dimos una mirada de como de 6 segundos. Y yo le pregunté, cuando me quedo mirándolo, así como tú y yo nos estamos mirando ahora, yo le pregunté que por qué yo no tenía una bicicleta. Yo lo miré y le digo, ¿por qué yo no tengo una bicicleta? Ya había dinero. O sea, no era que yo era rico, pero ya podía comprarme la bicicleta que yo quería. Sí. Simple y únicamente le pregunté, ¿por qué yo no tengo una bicicleta? Juan Carlos, mira una bicicleta ahí, comprate una bicicleta y olvídate de nutricionista. Fui a la semana próxima, me compré la bicicleta. Lo que te quiero decir es con eso, que el tiempo de Dios es perfecto. Yo vengo de los motores, de la velocidad, de carro de velocidad, en el 2000 aquí con los Honda Civic, ese tipo de cosas, poniendo a los carros a correr en los highways, haciendo un tro de travesura, pero yo no sé por qué yo no tenía una bicicleta. No sé por qué yo no tenía una bicicleta. Llegó la sala, se prendió ese bombillo, fui y me compré una bicicleta. Me compré la bicicleta y salí de ahí con 240 libras de la tienda de Diamond a mi casa ahí en Bergenfield, que viví en ese tiempo en Bergenfield, New Jersey. Eso eran como 10 millas. Tú supiste que en esas 10 millas casi hay que llamar a la ambulancia. Casi hay que llamar a la ambulancia. El dolor de nalga. Y yo, imagínate tú, venga lío de allá para acá, di que para yo montar bicicleta, cuando eso yo no conocía la Night W, nada, yo no conocía nada. Y adivina a dónde se me ocurrió subir para yo montar bicicleta. Tú conoces mucho ese camino. Por la Tres Marías, por donde yo mismo bajé. sí, sí, sí. Y casi me muero. Yo no sé cómo yo subí por ahí. Yo lo que sé es que yo subí. Nunca me apié subiendo por ahí con 240 libras y como con 30 años sin montar bicicleta, imagínate. Yo no sé cómo yo no me morí. Hasta lo que tú estás viendo hoy en día. Yo te estoy diciendo, yo no sé cómo yo no me morí. Y yo iba que mamá, que tiene 86 años, mi abuela, me podía ganar de lo rápido que yo iba, ella caminando. Yo no sé cómo yo no me morí. Y ahí empieza de ahí en adelante empieza lo que es Kelvin Sabiñón ya como ciclista. Hasta el día de hoy. Te estoy hablando, ya tengo formado así ya, entre todos, unos 16 años por ahí, 17, okay, más o menos. Entonces ya después de ahí ya empezaste ya lo que es la disciplina del ciclismo ya. No. Empezaste a montar, solamente montar. Únicamente a montar, empecé a descubrir calle, como te digo, subí ahí la Tres Marías, doblé a la izquierda, ya eso era la Night W, yo no sabía lo que era la Night W, no sabía, o sea, y un día me gustó la callecita esa y le di por ahí, y llegué al State Line, uno de esos días. Ahí empecé entonces a ver a la figura de por aquí, de allá, de lo que no corren, que tú conoces, Moreno, Miguelón, sí. Y ese tipo de Mari, Iván, que ya Iván vive en Miami, no tengo años que no veo a Iván, a Daniel, pero eran personas que simplemente, a Henry, entonces eran personas que yo lo veía, pero
Y yo, como no tenía vergüenza, empecé a hablar con ellos. Mira, y yo gordo. Henry le dice a Moreno, mira, te voy a mandar un muchacho para que te vaya a pasear con él, que él quiere montar bicicleta y perder peso. Nunca hablamos de competición. Simplemente yo lo que quería era perder peso. Sí. Empiezo con Henry. Después Moreno le dice a Henry, porque me quedé ahí mismo. Yo me quedé desde que salimos, me quedé en el repechito ese de NBC, tú sabes. Sí. Entonces, ¿qué fue lo que Henry le mandó? Llama a Henry. Porque yo Moreno. Moreno. El punto fue que eso llegó a mi cabeza y yo soy una gente, a mí me gustan los challenges. Ahí me gusta, Los retos. me gustan los retos. Me le perdí a ese grupo. Cuando me vio como a los 4 meses, ya yo estaba en 166 libras. De Eso fue 240 así. a 166 en 4 meses. Se me metió en la cabeza que yo tenía que rebajar, porque yo lo veía a ellos. Imagínate, ellos eran lo que son hoy en día, lo que todavía ellos son hoy en día. Igual. Y yo lo veía profesional y a ellos. Imagínate dónde estaba la cabeza mía. Cuando Moreno me ve, Moreno se queda mirándome y al rato que Moreno me dice, mi pan, ¿y de dónde que tú y yo nos conocemos? Digo, yo no recuerda que Henry me mandó a montar contigo, que yo estaba gordo y ese tipo de cosas. Y él no podía creer lo que era yo. Entonces ya había problemas, porque ya yo tenía un chin de fuercecita, seguía entrenando. Entonces ya yo lo caqueteaba. Pero entre macos, como nos decíamos nosotros, Sí. los chuecos, los macos, los chongos y así ahí. Después, Kimbo, que lo quiero muchísimo, Kimbo Fernández de Action Bike, me pone otro reto. Ese fue otro de lo que me discriminó. Digo discriminar, pero sanamente, no con maldad. Lo de Kimbo nunca ha tenido maldad. Lo que pasa es que, si, vuelvo y te repito, hay personas que si tú no le entiendes, tú lo malinterpretas. Yo le digo a Kimbo que yo voy a ser profesional, que yo voy a ganar toda esta carrera de por aquí. Y Kimbo me dice a mí que si yo estoy loco, que eso no va a pasar, que eso no va a pasar. Digo yo, oye, yo voy a ir a la carrera y tú me vas a aplaudir a la carrera. Como te digo, pasó el tiempo, me daban... Porque mira lo que pasa. Anteriormente, la disciplina que yo tenía, que no tenía ninguna, era de yo con ese brío de juventud. ¿Me entiendes? Yo era muy imperativo. ¿Tú sabes cómo era yo? Sí, sí. La gente no me conoce, tú sabes cómo era yo. A mí me encantaba pelear. Ustedes no conocen eso. A mí me gustaba pelear, me fascinaba pelear. Buscar problemas. Y buscar problemas y discutir con la gente y decirle de todo a la gente. Lo que pasa es que ese tipo de actitud, la vida me la ha puesto difícil. Y yo he tenido que cambiarla a través del tiempo porque he tenido que chocar con mi propia realidad. Entonces, como te digo, a mí se me importaba yo tenía que juntarme con 20 tigres y entrarme a palo en la bicicleta. Tú sabes cómo era yo, que yo no podía estar ahí tranquilo en un pelotón. Sí. Ese brillo y ese tan y palo por aquí, palo por allá. Yo recuerdo que cuando tú llegaste aquí la primera vez, Ginito te llevó allá a Gimbo. Sí. Y eso fue un palerío y una vaina. Tú tenías una cola. Mira la memoria que yo tengo. Y Ginito te dijo a ti, deja de estar siguiendo loco. Tú tienes que seguir a Kevin, a a aquella. Esas son la gente que caminan aquí. Sí. Y yo no podía estar ahí tranquilo. El punto fue que eso se me quedó en mi cabeza, que Kimbo me dice a mí que yo no doy para eso, que eso es mentira. Para ese tiempo, ya los Pineda y ese tipo de cosas, tú sabes que los Pineda sí. Hicieron su nombre aquí con su trayectoria. Y Kimbo lo que decía era que si esa gente no lo habían sacado fuera, a mí no me iban a sacar, no me iban a tomar en cuenta. Y básicamente yo no quería que me tomaran en cuenta porque yo no pensaba que tú de Francia ni nada de eso. Él pensaba que yo decía eso, pero yo no decía eso. Ahora la liga sí le iba a reventar aquí.
dentro de lo que yo pudiera, Sí. con mi edad tarde y ese tipo de cosas, pues yo empecé como categoría 5. ¿Tú te acuerdas de tu primera carrera, Kelvin? Sí, ¿Dónde fue? mi primera carrera fue en Prospect Park como categoría 5, se llamaba Big Classy Apple, se llamaba esa carrera, y la gané como categoría 5. Y ahí entonces me llevaron a Rockley. Como te digo, yo conocía poco de bicicleta y lo mío era yo entrarme a tu vaso ahí en Night W. Y a tú hay que encontrar. Y a tú hay que encontraba. A mí nadie me podía pasar por el lado. Y para mí todos eran profesionales. O sea, dentro de mi ignorancia, tú es que yo veía flaco y lo veía afeitado y en una bicicleta cara. Para mí esos tigres eran profesionales. Y hoy, sin uno creerse de que la otra, hoy esos tigres son unos macos. Pero dentro de mi cabeza eran profesionales. Ellos andan ahí mucho todavía. Y lo mío era entrarme a tu vaso ahí en IW. ¿Cuál fue tu primer equipo, Kelvin, aquí, cuando empezaste a Cuando competir? empecé aquí, básicamente tengo que agradecerle mucho a Henry. Henry fue la persona que me abrió las puertas desde un principio. A Henry ya todos, a competía. muchos. Henry era 4. Gino era categoría 4. Eloy competía. Todos competían, menos yo. Menos yo. Y Henry empieza con un equipito ahí. Y básicamente mi primero 5 o 6 años era con Henry. Básicamente. Llegaste a ganar carreras buenas con Henry. Con Henry, sí. Ahí viene, después de esa carrera, vinieron unas cuantas carreritas aquí, que quinto, pero como te digo, como categoría 5. De ahí yo decía que yo nunca me iba a volar ese proceso. Iba a ser paso a paso. Yo iba a tomarme mi tiempo porque me recomendaban que sacara la licencia de República Dominicana. A mí desde que me vieron ese brío que yo tenía, porque yo empecé a los 30 años, más o menos, a los Fue 29. de que para correr cualquier categoría. No, ajá, me decían, bro, pero loco, tú tienes madera, métete. No, déjame ahí, cuando me saquen yo voy, que te saque una licencia de República Dominicana, que te la dan como tú quieras. Como hay muchos élites que están corriendo aquí con licencia de República Dominicana. Tú ves. Y yo decía que no. De las 5 hice mi tiempo, a los 1 o 2 meses me hicieron categoría 4. De la 4 a la 3 era un afán, porque yo decía que yo lo único que quería hacer era categoría 3. Imagínate. De 5 a 3. Yo lo único que quería hacer era de que categoría Llega a la 3. 3. Llegar a la 3 y ya, y me iba a quedar ahí. Pero eso no pasó así. Eso no pasó así. Llega a la 4, que allí, que voy a Grantún y me dejan tirado, ¿no? Y llego a la categoría 3 Con Henry todavía. con Henry todavía. Entonces, ¿qué sucede? Hay mucha gente que, te voy a hablar de la camada nueva que hay ahora, que son los post-pandémicos, los post-pandémicos. Sí, 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 sí. Ellos hay muchos que se sienten mal porque le dicen post-pandémico, porque ellos creen que eso es una burla. No es una burla. La palabra post lo que significa es después, en inglés. Después de la pandemia. Sí. Los que entran después de la pandemia no me conocen o no me conocían. Porque ese es otro trance ahí también. Yo vuelvo a Santo Domingo, ya formado como ciclista y muchas cosas pasan. Pero el punto es que con Henry, como te digo, Henry era que me decía, vamos a esta carrera, vamos allí, vamos a Conérico, vamos acá, carreras que han desaparecido. ¿Qué sucede? Como categoría 4, yo voy a Somerville. Cuando era Somerville, cuando era el circuito largo, ahora es el corto. Y yo me paro en la meta de aquel lado. No sé si tú fuiste al circuito largo alguna vez. Yo llegué ahí. Están esos dominicanos todos juntos ahí, ¡ay! Y la garabía y la que sé yo qué. Y yo me quedo mirando la carrera de afuera, ahí mirándola. Y yo le comento dentro de la multitud, en un silencio que hay, yo voy a ganar esta carrera el año que viene. Se lo estoy diciendo ahora para que después no digan que yo no se lo dije. Que fue suerte o algo. Eso fue en el 2013. Fue eso. Lo que hicieron fue que se echaron a reír.
Lo mismo que hacen los dominicanos, que te tildan de loco, de payaso, de qué sé yo qué. Porque nosotros tenemos un complejo que se llama el complejo de Guacanagarix. El complejo de Guacanagarix es que Guacanagarix discriminaba lo que tenía en República Dominicana. Discriminaba lo de República Dominicana y idolatraba lo del extranjero. Tú sabes que eso no pasa a nosotros, a los dominicanos. Ahí se echaron a reír. Oye, este loco lo que está hablando. Y yo me quedé serio. Yo se lo estoy diciendo para que después no digan que yo no se lo dije. Llegó el 2003. Ginito, tu compueblano, andaba mucho conmigo. Yo a Ginito le decía ahí en IW, oye, este puede corroborar eso. ¿Tú quieres ganar eso, Somerville? Métete ahí atrás. Yo desayunaba, comí y cenaba con esa carrera en la cabeza. Era una meta que tenía. Yo desayunaba, comí y cenaba con esa carrera y yo sabía cuál era mi plan de entrenamiento sin tener entrenamiento. Yo mismo sin tener un entrenador. Ni Power Mirror, ni nada de esa pendejada, ni nada de esa vaina. Y yo me hice mi plan de entrenamiento a lo loco. A lo loco porque yo no sabía lo que estaba haciendo. El punto fue que yo seguía diciéndole a Gino, yo no dejaba que Ginito me cogiera de frente. Era yo prendido que salía por ahí. Llegó la carrera. Juan, está ahí en YouTube esa carrera grabada, a veces la veo y la miro. Habían 130 corredores en esa carrera. Eso fue en el 2003. En el 2003. Pero ya yo lo había anunciado que yo le iba a ganar. Y la carrera, ni que Dios me lo hubiera puesto como yo quería, porque me la puso como yo me imaginé la carrera. Como yo me la imaginé, así mismo se dio la carrera. Llegó a Spring, ¿verdad que sí? Llegó a Sprint. Llegó a Sprint. Lo que pasó fue que, vuelvo y te repito, la carrera se dio justamente como yo se la pedí a Dios. Y los movimientos ya para la meta, sí. A mí me dijeron, gana la carrera. A mí se me quitó todo el mundo del lado. Y yo quedé solo así. Después que hicieron, cuando doblaron allá abajo. En la antepenúltima curva, allá, cuando tú chocas, hay una izquierda. Sí. Chinito de Moca brinca. Yo sé que Chinito para ese momento era llegador, Sí. pero no estaba más rápido que yo. Era llegador, pero simplemente llegador. No podía seguir pisando de la manera que yo sabía que se iba a pisar ahí. Entonces, ¿qué pasa? Yo cojo ese vuelo de Chinito, me le meto atrás y cuando ya cogimos la recta, que tú sabes que la valla no estaban en la posición que están ahora, era la carrera entera, para ti la calle solo, entera. no habían carpa ni nada de eso, tú tenías por dónde meterte. El punto fue que yo me quedé ahí, salieron sprinteando y yo me quedé sentado ahí, los tigres matándose, sprinteando. Cuando yo me paré, todo el mundo hizo así, se echó para el lado, como la Fórmula 1, y yo me quedé solo en el medio. O sea, eso fue, tú la puedes ver, la carrera está ahí en YouTube. Como Dios me dijo a mí, Gana. gana. Sí, pero sin condición no se gana. No, era que yo sabía lo que yo tenía. Es lo que te digo, por eso, si la carrera, como yo la pedí, fue que se dio, esa carrera era para mí. Yo creo en los destinos y en la suerte también. ¿Tú sabes lo que esa gente, los 10 que estaban ahí adelante, para ese printear y yo quedarme como que no era conmigo, y yo sentado, yo todavía sentado ahí. Y el último, cuando iba parado, un lirado me dio. Y ese tipo hizo así, se echó para el lado. Y a mí me quedó esa avenida entera, para mí solo. Y todo el mundo hizo así. Yo agarré y me paré. Ahí que quedó segundo, le saqué como 10 bicicletas. De ahí nace entonces otro Kelvin Sabiñón. Ya ahí empieza la cosa en serio. Ya la cosa se va poniendo en serio porque un categoría 3, un élite. Si tú buscas lo que significa lo que es ser categoría 3 a nivel de la Unión Ciclística Internacional, eso es élite. Ya la cosa se pone en serio. Sí, ya tiene que tener un plan de entrenamiento, ya necesita tener disciplina. Todavía ese plan de entrenamiento no había llegado. Yo tenía 2 carreras, que era Somerville y Harlem. En Somerville cojo primero y en Harlem cojo segundo. Y quien me ganó en Harlem fue quien cogió segundo en Somerville, porque sabía que no podía llegar conmigo. Me dio un palo en la última curva. No, ya te tenía. Y ya sabía. Y llegó. Pero de ahí ya empiezo, de esa camada, a ganarme un chin ya de respeto, porque muchos no corren ya, de esa gente no corren mucho ahí.
Entonces viene el ego, Ujú. viene ese ego que yo gané Somerville y la gente me decía a mí, ¿y tú fuiste que ganaste a Somerville? Pues yo no soy mucho de hablar en la carrera. Entonces, como tú no sabes manejar esa situación, eso era lo más grande para mí. Eso era lo más grande para mí. Ahí donde nace ese ego y esa arrogancia que uno no sabe. Tú te crees que tú eres famoso en la cabeza y que tú eres un ciclista y de decirle mierda a la gente y vamos a entrar en tu vaso y haga lo que usted quiera, que usted no ha hecho nada. Ya después de Somerville ahí, entonces, ¿continuaste con Henry o Sigo seguiste? con Henry, sigo con Henry. Yo que me quedé con Henry, básicamente, yo brincaba mucho. Henry y yo chocábamos mucho también. Henry tiene su forma, yo tengo su forma, lo quiero muchísimo a Henry, pero yo no soy persona donde tú me quieres imponer. Entonces Henry a veces quería imponer algunas cosas, no con mala fe, sino yo le decía que dentro del equipo, dentro de ahí, de lo que corríamos, todo el mundo, incluyendo Ensure, que en paz descanse, le decía a Henry que todo el mundo tenía que trabajar para mí. Entonces yo le decía a Henry, Henry decía que no, pero yo sé que era que él quería también ganar y tenía chance de ganar. Claro. Entonces yo decía que cuando en el equipo ganara otra persona o hubiera otro mejor que yo trabajaba para esa persona. Porque, por ejemplo, íbamos a New Britain, allá en Connecticut, Sí. aquí, allá, y el único que llegaba era yo. Así sea de 10, 11, 9, 8, lo que Pero fuera. entraba. Pero siempre estaba ahí. Entonces le decían, pero que el hombre es fulano. Pero entonces, ¿quién me iba a dar un ligrado a mí? Si yo lo que lo quería era que lo pusieran más rápido. Entonces, como yo era muy joseador, siempre tenía que estar, todavía así, vivo cogiéndole las ruedas a otra gente, porque ahora corro solo. Y me gusta correr solo, tú sabes. Ok. Pero después de ahí de Somerville hubieron muchas pausas, porque como te digo, ya viene la familia, ese tipo de cosas, vienen recesos, donde dentro de tu cabeza tú vuelves a la carrera dentro de 1 o 2 años, después que tú te has quitado y tú crees que tú vas a hacer lo mismo del 2003. Mentira del diablo. La vaina empieza a ponerse madura, 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 madura. Otro comienzo, hay que volver a empezar. Entonces, ¿qué sucede? Después de todo eso viene el divorcio y ese tipo de cosas. Yo me voy a República Dominicana a vivir. Allá duró como 2 años viviendo, ¿Montaste bebiendo. bicicleta ya? Montaba, pero quería seguir haciendo lo mismo que yo hacía aquí, ese brillo y esa cosa, porque la chispa que yo llevaba a los grupos y a esa cosa, ya era una chispa que todo el mundo se encendía. Todavía es así en algunos sitios. Yo llego y tengo como esa energía, gracias a Dios, para aprender la cosa y tú sabes. Y quise hacer muchas cosas de las que yo hacía aquí, pero no podía. No podía porque yo me creía mi película. Pero ¿qué pasa? Tú no puedes mezclar el ciclismo con la bebida. A mí me gustaba mucho la cerveza. Y viene otra gordura otra vez. Entonces esa vida no camina. Entonces, cuando regresaste, fue que entonces Después que yo regreso de volviste al allá, ciclismo. después que regreso de República Dominicana, otra vez a trabajar aquí, después de los 2 años, cojo la bicicleta. Vino un poquito rebajado y ese tipo de cosas, porque oye, ¿qué sucede? Cuando me voy y vengo con el mismo peso de como yo llegué, como cuando empezamos la conversación. Wow. Vengo con las 240 libras de nuevo y cuidado sin más. Porque te dije, me agarró la pandemia y ese tipo de cosas, tú sabes. Y me había roto ese tobillo montando bicicleta aquí. ¿Qué pasa? Cojo para República Dominicana supuestamente por una semana y allá me cierran el aeropuerto. Tú sabes lo que dura ese aeropuerto cerrado allá y yo con ese tobillo así y eso. Pero ya yo me había recuperado del tobillo, pero no al 100%, no me podía topar ni mucho menos ahí, esa cosa. Me dedico no al alcoholismo, pero para que tú tengas una idea, en la pandemia, cuando abrieron el supermercado, yo fui al supermercado y en una compra yo compré $700 de cerveza. Y yo llené dos neveras completas de cerveza, de toda clase de cerveza, sin yo saber lo que yo estaba comprando. Pero la cerveza no podía faltar en mi casa, porque era lo único que se podía hacer. Beber en la piscina. Y
semana. Cuando cojo para acá, que abren el aeropuerto, que Henry, ese coro me ven a mí de los post-pandémicos, así. Wow. Y Henry me mira y no puede creer lo que soy yo. Y ya tú sabes. Y esto post-pandémico, encendido y desafiando gente y qué sé yo qué. Dentro de eso, estoy yo sentado ahí en la tienda pequeña de Henry. Y Henry, no sé qué fue lo que le preguntaron a Henry. Y Henry dice, ¿tú quieres saber quién es el ciclista maduro de todos nosotros, de todos los que estamos aquí? Y de la generación mía, así de... Dice, ¿quién? Ese gordo que tuve ahí. Y era yo. Así, con ese libraje que yo te digo. Se echaron a reír, a hacerme bullying. A hacerme bullying. Ahí viene el reto de nuevo. Ahí viene el reto de nuevo. Y ya tú supiste de ahí para allá. Viene el reto. Y eso costó, después de ese retiro, básicamente 5 años. Yo sé lo que yo soy hoy en día. Ya hoy, 5 o 6 años. desde ese tiempo hasta hoy, ya tú estás llevando planes de entrenamiento. Desde el 2023 para acá, sí. Porque también seguía haciendo lo mismo que yo hacía antes y no me estaba dando resultados. Porque ya la caja, Sí. Es otro tipo de otro, ciclismo. ya otro tipo de ciclismo, ya la cosa está chispa. Y vuelvo y te repito, yo me he quedado en mi cabeza con lo del 2013. Y tú sabes que los años van pasando. ¿Tú entiendes? Y cuando yo me fui para Santo Domingo, yo jamás volví a ser gente. Ahí hasta el 2013 sí. De ahí para acá, bueno, estaba en la carrera de rock. Antes de irme, me fui, gané ahí en Rockley una serie. Tuve esa chaqueta de líder y todo ese tipo de cosas. Gané la serie dándome leñazo con Juan, el ciego y el temblor. Sí. Y muchísima gente. Y cuando regresé, que me topo con esa gente, viene ese reto. Y poco a poco, entonces lo que te digo, yo quería Entonces hacer quiere mucha... decir, Kelvin, que cuando empezó ese reto, más o menos, es que te llega el apodo de Iceman. No, ellos no, eso de Iceman viene del 2023 para acá, y no fui yo, eso fue la gente Que te puso ese nombre. sí, que me puso ese nombre. Cuando tú salías en el invierno. Cuando yo salí, yo siempre he salido en el invierno, Yo lo sé. pero como ahora la comunidad ciclística ha crecido tanto, son demasiadas la gente que se han ido, unos han fallecido, tú sabes de lo que corren aquí, otros ya no montan bicicleta, entonces hay más ahora nuevo que lo que habían antes. ¿Hay alguien en específico que fue que te puso ese nombre? Si tú supieras que yo no recuerdo, yo no... A mí me decían Cavendish, era. Sí, no, Cavendish. Yo te conocí A como mí Cavendish. los viejos todavía no saben ni quién es Iceman. A mí los viejos me dicen Cavendish, y Jimmy Cruz me dice Cavendish. Ujú. Y así, entonces, como te digo, ese reto de ahí, después de la pandemia, a lo que es hoy Kelvin, eso duró 5 años, más o menos, 4 años. Por eso fue muchas indecisiones, y sí, no. Entonces imagínate, cuando yo subía por ahí en la carrera, yo quería hacer lo mismo. Pero entonces yo empezaba allá y me quedaba aquí. Y tú sabes que de ahí para allá que eso se pone duro. Sí. Tú sabes, no se, y viene la decepción y muchas cosas pasándote por la cabeza. Porque yo no quería que me dejaran tirado, entonces me estaban dejando tirado. Y me dejaban tirado de mala manera y tenía que quedarme callado. Tú sabes, y en el 2022 yo decido hablar con Ismael Sánchez. Porque yo no sé llevar los números, todavía no sé llevar el número de preparación. Ismael, él es mi preparador. Y yo cuando empecé a hablar con Ismael le dije que yo estaba haciendo aquí cosas, pero que había un momento que cuando yo llegaba a la carrera, yo estaba explotado. En el entrenamiento yo andaba duro, chévere, pero cuando era el día del evento no habían patas.
pero yo no sabía que era lo que yo estaba haciendo. Dentro de mi cabeza dije que sí, que yo estaba haciendo la cosa bien. Y cuando Ismael vio eso, me dice, mándame después que hablamos, mándame tú. Ismael se quedó callado. Tú sabes que Ismael no es mucho hablar. Ismael no es mucho de hablar. Y cuando Ismael empieza a trabajar conmigo, yo veo que Ismael duramos como 3 meses haciendo lo mismo. Lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y como yo no sé de eso, yo tengo que quedarme callado, pero estoy loco por preguntarle, porque ya estoy harto de hacer lo mismo. Y le digo, por curiosidad, le digo, Ismael, no me malinterprete, tú sabes, ¿por qué estamos haciendo tanto lo mismo? Me dice, lo que pasa es que tú tienes una fatiga dentro de tu cuerpo y una carga que no podemos hacer lo que yo quiero que tú hagas. Eso no se puede hacer así, porque si yo te pongo a hacer lo que yo quiero que tú hagas, tú Va a llegar más cansado. después que tú pases el primer ejercicio, tú no vas a aguantar ni el segundo ni el tercero. Y ahí entonces empiezo a entender el plan de entrenamiento que Ismael tiene conmigo. Ya puedo decir que yo he llevado de los últimos 4 a 5 años para acá una vida básicamente profesional. Yo lo que no tengo es un equipo profesional, pero yo he llevado 5 años viviendo como un profesional, simple y únicamente haciendo ciclismo, Ok. sin trabajar. Dios me bendijo con una cuanta cosa y yo respiro ahora mismo bicicleta. Creo que ya después de este año empiezo ya a hacer otro tipo de cosas, tú sabes, pero me di lo que se me negó cuando yo era joven, me lo di después de viejo. No hay edad para las No hay cosas. edad, entonces después que empiezo a trabajar con Ismael, es que básicamente llegan los logros, que más o menos algo de lo que tuve por aquí. Tú sabes, todavía sigo siendo categoría 3, o sea, cuando empiezo a entrenar con Ismael, pero ya era metas, ya no era, Retos. no, ya no era a lo loco, ya viene Training Peak, ponme ahí la carrera y este tipo de cosas, todavía es así. Entonces ya estábamos trabajando en base a lo que venían. Ok. Yo le decía, yo quiero ganar allí, yo quiero ganar aquí, esta no es tan importante, pero ya cuando empiezas a subirte al podio se vuelve una adicción, No, porque ya tú estás viendo ¿entiendes? tus logros. Sacrificio, logros. Entonces cuando te empiezas a sentir cómodo dentro de la carrera, tú quieres que vayan más rápido y tú empiezas a ver las cosas muy fáciles. Yo soy de la gente que me aburro rápido. Yo cuando llega una cosa, ya, por ejemplo, tú ves Somerville, tú estuviste ahí este año pasado, después de ahí fui en el 2014 y en el 15, no hubo suerte, perdón, pero para mí ya yo cerré ese capítulo porque lo logré, Sí. ya lo logré, o sea, ya no, yo me soñaba con esa carrera, soñado y me soñaba o sea, ya para mí ganarla, no ganarla, quiero ganarla, sí, pero no con esa ambición que yo tenía antes. Y ya esa ambición ganadora no se me ha ido, pero yo disfruto más de la bicicleta ahora mismo, hoy en día, porque como me he roto clavícula, tengo cicatriz en la cara y tobillo y por aquí y allá, me he llevado las 2 palmas de la mano, descuerado. O sea, y entiendo que, como te digo, ya me disfruto más de la bicicleta. Pero cuando empiezo a trabajar con Ismael, entonces ya vienen ya así los verdaderos retos de Los podio y ese logros, sí. tipo de cosas. Tú sabes que después de las 3 quiero ser 2, que después de las 2 quiero ser One Pro. Sí, 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 sí. Todo tú lo puedes lograr. Tú sabes, y Eso es constancia y disciplina. exacto. Y nada, de ahí en el 2023 entonces, empiezo empieza el entrenamiento. Con ese invierno, muchacho, ya tú sabes. Y yo solo en IW. Ahí es donde se va Cavendish y llega Eisman. Yo empiezo a salir por ahí, solo, como siempre, y empiezo a llegar a donde Gato. Alguien me dice, mira que Gato abrió una tienda. Gato abrió una tienda y empiezo a llegar donde Gato porque la bicicleta se llena de sal.
Sí. Yo no podía llegar a mi casa con ese salerío porque se va a desbaratar la bicicleta con esa sal. Empiezo ahí donde Gato. Yo ya había trabajado con Gato en Strictly. Gato y yo tenemos una relación de muchos años. Y después de la carrera, para serte sincero, no sé ni cómo llegue el patrocinio. Gato es mi patrocinador oficial, Bye Bye Gato, trabajando Con el nombre de Iceman. con Iceman, con la marca de bicicletas Ventum, en colaboración con Ventum y Cerami Speed. Y ahí empieza entonces ya lo que mucha gente no creía, ya se ve una realidad.